Hoy, en el Rincón de Columela, ponemos el foco al carácter asociativo de los olivicultores en la comarca de Estepa para defender y exportar el aceite a otros mercados. Diversos documentos atestiguan este avance y desarrollo desde finales del siglo XVIII. Bienvenido al Rincón de Columela. En el último capítulo estábamos hablando del papel que tenían los clérigos como protagonistas de ese gran avance que se produjo en la olivicultura de la comarca natural de Estepa. Ese gran avance fruto, entre otras cosas, de un tema muy interesante, un tema que verdaderamente y afortunadamente esta comarca y el sector concreto de la olivicultura ha tenido mucho peso, y es la capacidad de asociarse todos los protagonistas. Es verdad, y yo soy de los historiadores que considero que la olivicultura, sobre todo el gran avance, lo que significa el desarrollo, la implantación de nuevas tecnologías, de nueva maquinaria, viene sobre todo por los grandes propietarios, esos grandes burgueses del siglo XIX que consolidan su fortuna y consiguen, gracias también a la riqueza que siempre generó el mundo de la olivicultura, pues todo este grupo, todo este sector, donde, como he dicho al principio, los sacerdotes tenían un protagonismo especial, en la comarca de Estepa, todo lo que fue el antiguo marquesado de Estepa, hubo siempre un especial interés por la olivicultura, y estos protagonistas, estos grandes olivicultores, tuvieron siempre a bien asociarse. En concreto, en un reciente trabajo que estamos realizando, se encuentran datos ya no solo de época moderna, sino en época como, por ejemplo, en 1757, estamos hablando 1757, en plena época del reinado de Fernando VI, los olivareros de la villa de Estepa se unen en común para solicitarle al rey la posibilidad de poder exportar aceite. Un tema muy interesante es que todos los olivareros de la comarca de Estepa se habían unido para poder pedirle al rey. Estamos hablando también, que sería otro tema muy interesante, de esa dicotomía siempre que ha existido entre producir aceite a un precio lo suficientemente económico como para que la gente pueda, sobre todo los nacionales, los españoles, puedan consumirlo, frente a ese otro gran sector que son aquellos que quieren exportar, que supone una prima más interesante. Pero lo interesante en este tema es hablar de que 1767, concretamente, agricultores de la comarca de Estepa estaban asociados. Pero este fenómeno del asociacionismo no solo de finales del 18, sino también en el 19. Numerosa documentación nos atestigua de, por ejemplo, cómo a mediados de 1820, 1825, los olivareros de la comarca de Estepa también se asocian todos en común, para solicitarle a los diferentes cabildos municipales de las diferentes localidades de la comarca natural de Estepa que bajasen las tasas impositivas que ya en ese momento se estaba poniendo por la apertura de aceite. Con lo cual hablamos un poco de que existía un fenómeno asociativo. Evidentemente todo este fenómeno asociativo en la olivicultura también ya se consolida, sobre todo a finales del 19 y principios del 20, cuando nacen las primeras cámaras agrarias, los sindicatos agrícolas, todo ese fenómeno. Lo que estoy hablando que afortunadamente, y estoy detrás de la espalda de Olestepa, modelo y ejemplo precisamente de elemento cooperativo, de unión del sector olivalero. Hoy es verdad, ya no solo los grandes propietarios, sino aquel pequeño propietario tiene esa salida. Nos hablan un poco de que esta comarca, y yo creo que es el peso fundamental que tiene, es que podemos unirnos todos los olivareros en torno a un proyecto común de olivicultura, llámese en este caso Olestepa, llámese cualquier proyecto cooperativo que existe en la comarca. Fenómeno que, como digo, tiene su gran arraigambre, sobre todo, he dicho, 1900, 1905, 1917, nace la Cámara Agraria de Estepa, nace el Sindicato Agrícola de Estepa, pero sobre todo hablamos ya a mediados del siglo XX, con el movimiento del boom cooperativo, un fenómeno que en España comienza sobre todo con las cajas agrarias de Navarra, y pronto lo toma el gobierno, sobre todo el primer gobierno de Primo de Rivera, y le da un impulso al fenómeno cooperativo, que en la comarca de Estepa destacamos sobre todo a partir de 1950, si mal no me engañan, 1952 es la primera cooperativa olivarera que existe en el territorio, que es la cooperativa de Herrera, la cooperativa olivarera de Herrera, de San Isidro, desaparecida, hoy fusionada dentro de la cooperativa agropecuaria de Herrera, que es la primera, y después ya empieza el boom de las de Estepa, las de Gilena, las de Osuna, las de Marinaleda, todos los municipios. En total es en el año 1950 cuando nacen todas, pero hay que decir, muy interesante también, que este fenómeno cooperativo o este fenómeno asociativo siguió durante
toda la época del gobierno de Franco y también en los años 60, 64. Hay documentos de un famoso de grupo de colonización que fracasó, que será interesante algún día hablar de él, el grupo de colonización 4224, que ya en 1967 hablaba de crear una Olestepa a nivel de las comarcas de Estepa y Osuna. En definitiva, asociacionismo que tiene hoy su mejor reflejo en esta cooperativa que estamos detrás, que es Olioestepa, o tenemos el reflejo en la cooperativa de Agrosevilla, que son dos polos y dos referencias del asociacionismo cooperativo, que siempre fue un elemento determinante en la olivicultura. En el siguiente capítulo de Columela hablaremos un poquito, o intentaremos hablar un poquito, de lo que piensa la bibliografía española sobre cómo se producía aceite en la España del siglo XIX.